Los cólicos no son solo calambres en tu abdomen bajo. Son la razón por la que esos días tampoco puedes ir al baño de manera correcta, por lo que se te infla el vientre aunque no hayas comido nada diferente. O al contrario, porque se te quita el hambre o te da más hambre de lo normal, por la que el cuerpo te pesa, el ánimo cambia y simplemente no quieres saber de nadie. E incluso puedes llegar a sentir que no eres tú. Y de todos modos, lo que cualquier mujer puede llegar a escuchar desde su primer periodo es normal. Tómate un ibuprofeno y ya. Por eso, hoy te quiero platicar lo que está pasando con tu cuerpo. No es solo que te baje y pierdas sangre y ya, sino que es una cascada de hormonas que claro que puede afectar a tu intestino, tu sistema nervioso, tu estado de ánimo e incluso el cómo te sientes contigo misma esos días. Y creo que el punto más importante es que cuando logras entender un poco más de esto, entiendes que no solo es aguantar y ya. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, lo que nadie te dice de los cólicos. Pero antes de que pase cualquier otra cosa, también quiero decirte que este no es el video donde te vamos a explicar todo el ciclo menstrual, cuando sube el estrógeno, la LH, la FSH, el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo. Para eso ya tienes varios videos hablando de ese tema en mi canal, sino que el día de hoy me gustaría hablarte de esos días de sangrado. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos y cómo podemos mitigar o controlar mejor los síntomas? Que creo que es una de las partes que muy pocas veces se habla, más allá de tómate un medicamento. Lo primero para poder entender por qué ocurre todo esto es que el útero no actúa solo. Cuando el periodo comienza, el cuerpo libera unas sustancias llamadas prostaglandinas. Y aquí está la clave. Las prostaglandinas no solo le dicen al útero que se contraiga para expulsar el endometrio, también viajan, llegan al intestino, al sistema nervioso, a los vasos sanguíneos. Son como una señal de alarma que el cuerpo lanza y que varios órganos reciben al mismo tiempo. Y esa es una de las razones por las que puedes llegar a sentirte con algo de náuseas o como algo pesada. Porque esa señal de inflamación no solo está actuando en el útero, sino que realmente viaja por todo tu cuerpo. Y esto no quiere decir que estés más sensible, sino que literalmente hay sustancias que te están inflamando. ¿Eso es malo? No. Y entre más prostaglandinas produce tu cuerpo, más intensa es esa respuesta. Eso explica por qué hay mujeres que casi no sienten nada y otras que literalmente no pueden pararse de la cama. Y esto no es cuestión de tolerancia al dolor, sino que realmente todo va de la química. Y esto está documentado en algunos de los artículos que están en la descripción. Pero estoy seguro que en algún momento quizá te llegaste a dar un muy buen golpe y también esto se llegó a inflamar y claro que había prostaglandinas. ¿Por qué se inflama entonces el vientre? Y creo que ese es el síntoma que más confunde, porque parece no tener nada que ver con el periodo. De repente el vientre se infla, el pantalón aprieta y el intestino no sabe si quiere ir al baño o bloquearse por completo. Las prostaglandinas son las que le dicen a tu útero, contráete. Pero estas prostaglandinas también pueden llegar al intestino. Y aquí hay tres situaciones. O puede hacer que el tránsito intestinal vaya mucho más rápido y en algunas mujeres les puede provocar diarrea, pero también puede ir al otro lado y decir, esto no se va a mover en un ratito, así que causa estreñimiento. Pero la tercera opción es que hay mujeres las cuales tienen diarrea y estreñimiento en días diferentes dentro del mismo periodo. Y yo sé que eso puede ser de las cosas que causan más problemas con todo esto, porque más allá de tener que preocuparte por la toalla sanitaria, el tampón o la copa, también tienes que preocuparte por si necesitas salir corriendo al baño. A eso se suma que justo antes del periodo, los niveles de progesterona caen de golpe y la progesterona tiene un efecto relajante sobre el músculo liso, que es el mismo músculo que forma las paredes del intestino. Cuando está elevada, ese músculo tiende a relajarse y el tránsito intestinal se vuelve más lento. Cuando este nivel disminuye, el intestino pierde ese ritmo y reacciona de forma impredecible. Durante esos días parece que el intestino tiene vida propia y no es casualidad que tenga que ver con el tema de tu periodo. La inflamación del vientre también tiene parte de retención de líquidos. Los estrógenos que fluctúan en esos días favorecen que el cuerpo retenga más agua de lo normal, especialmente en el abdomen. No es grasa, no es que comiste mal, es una respuesta hormonal que dura unos días y luego se va. Quizá con esto ya puedas entender un poco mejor por qué el intestino se pone enojado y todo lo demás. Pero, ¿por qué vienen los cambios de ánimo? ¿O por qué me da más hambre de lo normal? Esto es lo que más se minimiza. Y claro que hace daño el minimizar esto. Justo antes y durante los primeros días del periodo, los niveles de estrógeno y progesterona están en su punto más bajo del ciclo. Y estas dos hormonas tienen una relación directa con la serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño y la sensación de bienestar. Cuando el estrógeno y la progesterona bajan, la serotonina también baja. Como pequeño punto importante, quizá tú pienses que la serotonina está toda en el cerebro y no. El 90% de la serotonina que tiene tu cuerpo está en los intestinos. Pero esto no se trata de que la serotonina desaparezca en un día o algo así,
sino que tu cerebro se hace menos sensible a la serotonina. Esto es porque hay menos señalización serotoninérgica disponible en el momento en el que más la necesitas. Por eso en esos días no es que estés de mal humor, es que tu cerebro está operando con menos recursos de los que normalmente tiene. Y eso no se debe al carácter que pueda tener la persona, sino que literalmente hay un desbalance bioquímico. El apetito cambia exactamente por la misma razón. El cuerpo busca compensar esa caída buscando fuentes rápidas que activen el sistema de recompensa. Es ahí en donde el azúcar, los carbohidratos, el chocolate, el helado, todo lo que podamos decir que es delicioso, toma factor. Y quiero decirte que esa parte no es falta de disciplina. Literalmente es tu cerebro pidiendo lo que necesita de la manera más sencilla que se le puede ocurrir. Entender eso no significa que te vas a rendir a cualquier antojo, sino que es la manera de entender cuando tu cuerpo te está pidiendo eso y poder tomar mejores decisiones. Y claro que con todo eso también puede estar el tema de la fatiga. Esa sensación de que el cuerpo pesa y cualquier esfuerzo cuesta el doble. Hasta ahorita no habíamos mencionado nada sobre el tema del sangrado, pero al final del día es un sangrado. Por lo mismo, puede haber una pérdida de hierro. Y eso, claro que marca algún cambio. El hierro es fundamental para transportar oxígeno a los músculos y al cerebro. Entre más abundante sea el periodo, más se nota ese cansancio. Y eso no es flojera, es que literalmente tu cuerpo necesita reponer niveles. Y quizá en esta parte del video ya me puedas decir, ok, ya entendí ciertas cosas, ya sé por qué me ocurre esto, pero ¿cómo podría yo ayudarme? Y lo que estoy a punto de decirte son cosas que puedes llegar a pensar no tienen nada que ver, pero la evidencia respalda que sí pueden ayudarte en el día a día durante esos momentos. Lo primero, y donde muchas personas pueden llegar a decir no es cierto, el movimiento. Sé que cuando duele, lo último que quieres hacer es moverte, pero el ejercicio moderado, especialmente el caminar o hacer algo de yoga suave, estimula la liberación de endorfinas que actúan como analgésicos naturales y reducen la percepción del dolor. Con esto no me refiero a que vayas al gimnasio y hagas la rutina de pierna más pesada del mundo, sino que literalmente caminar de 20 a 30 minutitos durante todo el día o hacer estos ejercicios de movimientos suaves, no solo con la intención de sí hacer ejercicio, sino que literalmente esta cadena de endorfinas pueden ayudar a mitigar mucho los síntomas de inflamación, de molestia, pero al mismo tiempo también pueden ayudarte a regular el estado de ánimo y quitar ese pensamiento de, es que ando de floja, que no sé qué. Bueno, el movimiento en estos casos, claro que nos puede ayudar. Lo segundo que me gustaría recomendarte, que yo sé que has escuchado 1001 veces, pero claro que tiene evidencia y te recomiendo mucho que empieces a implementarlo, el calor localizado. Una bolsa de agua caliente, una almohadilla térmica también tienen evidencia real detrás. Las revisiones sistémicas más recientes muestran que el aplicar calor de forma continua reduce el dolor menstrual de manera significativa, con pocos efectos secundarios. Sino que eso no es un simple remedio de tu abuelita. Claro que nos funciona el calor localizado. Ahora, esto de aquí no va a reemplazar un analgésico. Si el dolor es demasiado, claro que vale la pena el tomarse algún tipo de medicamento. Pero si es una molestia ligera, como que no te deja estar a gusto, raro, es ahí en donde claro que nos puede funcionar el calor. En cuanto a la alimentación, en esos días es recomendable reducir el consumo de sal, ya que este favorece la retención de líquido, y también el azúcar refinada, que puede generar picos inflamatorios, no porque tengas que portarte bien, sino porque tu cuerpo ya está inflamado de base, y eso lo empeora. Mientras que los alimentos ricos en omega 3 como el pescado, nueces, linaza tienen un efecto antiinflamatorio y pueden reducir la producción de prostaglandinas con el tiempo si se consumen de forma regular. Ahora, con todo esto, el punto más fuerte sabemos que no dejan de ser los medicamentos. En este caso, el ibuprofeno. Pero algo que quiero que entiendas desde ahorita es que el ibuprofeno mal utilizado va a hacer la mitad del efecto. La mayoría de las personas toman el ibuprofeno cuando el dolor ya es insoportable. Y de eso no se trata. La recomendación está en que el ibuprofeno se pueda tomar desde 1 o 2 días antes de que inicie el periodo para que realmente podamos absorber esas prostaglandinas, o mejor dicho, bloquearlas, y ya con eso reducir las molestias significativamente. El ibuprofeno no es un analgésico común, no bloquea la señal del dolor en el cerebro como lo haría otro tipo de medicamento. Lo que hace es inhibir las enzimas COX, que es la fábrica de las prostaglandinas. El problema es que para cuando el dolor ya está en su pico, las prostaglandinas llevan horas acumulándose en el tejido uterino. Bloquear su producción en ese momento es como cerrar la llave de agua cuando ya el cuarto está inundado. Funciona, pero lento. El punto importante con el ibuprofeno es sí utilizarlo,
pero utilizarlo antes de que el dolor sea insoportable. Y también hay que ser congruentes. Hay momentos en donde sí viene un dolor insoportable y hay momentos en donde quizá no sea necesario el ibuprofeno. ¿De qué depende eso? De que tú conozcas tus propios periodos. Y un dato que muy pocas personas conocen es que el ibuprofeno también puede reducir la cantidad de sangrados abundantes. Porque mientras las prostaglandinas causan dolor, también favorecen un sangrado más intenso. Al inhibirlas, ambas cosas mejoran al mismo tiempo. Con esto no es necesario iniciar con la dosis más alta de ibuprofeno. Yo te recomendaría las 400 miligramos cada 8 horas, pero si son dolores bastante intensos o necesitas mayor cantidad, es suficiente motivo para ir con tu ginecólogo, ya que como cualquier medicamento no es inofensivo. Es bastante seguro, pero no es inofensivo y ¿para qué te arriesgas? Y aquí hay algo que ya te había mencionado. Las mismas prostaglandinas contraen el útero, pero también aceleran el tránsito intestinal y pueden provocar diarrea. Y la misma caída de progesterona que desestabiliza el útero es la que frena el intestino antes del periodo y causa estreñimiento. Eso significa que si ya estás tomando el ibuprofeno de forma profiláctica antes de que arranque el dolor, también estás actuando sobre la diarrea. No es un beneficio adicional que tienes que buscar aparte. Ya lo tienes cubierto porque va a la raíz. Para el estreñimiento y la distensión la historia es diferente, porque esos síntomas aparecen antes del periodo, cuando la progesterona todavía está alta y el ibuprofeno todavía no entra en juego. Aquí lo que realmente funciona es más simple de lo que parece: hidratación y fibra. No como un consejo genérico, sino como una razón específica. El estreñimiento premenstrual ocurre porque la progesterona relaja el músculo liso intestinal y enlentece el tránsito. El intestino literalmente se mueve más despacio. La fibra le da volumen al contenido intestinal y la hidratación lo mantiene blando. Esas dos cosas son las que da al intestino lo que necesita para seguir moviéndose, aunque la progesterona lo esté frenando. También hay un dato muy interesante sobre el magnesio, porque probablemente lo has escuchado mencionar para los cólicos. Hay alimentos naturalmente ricos en magnesio, como las nueces, las semillas de calabaza, las leguminosas, que tienen relevancia aquí, porque el magnesio es relajante del músculo liso y puede interferir con la síntesis de prostaglandinas. No es un suplemento milagroso ni algo que funcione de un día para otro, pero incorporar estos alimentos de forma regular a tu dieta tienen sentido tanto para el intestino como para los cólicos. Otro dato que muy pocas personas te van a recomendar es el consumo de omega 3, pero este no es solo en los días en donde esté el sangrado, sino que este consumo de omega 3 durante el mes, claro que va a hacer una diferencia al momento de la regla. Algo que muy pocas personas saben sobre las prostaglandinas es que no todas las prostaglandinas son iguales. Las que producen dolor e inflamación se fabrican a partir del ácido araquidónico, que es un omega 6. Es ahí que el omega 3 entra en la competencia directa. Las enzimas que fabrican prostaglandinas inflamatorias empiezan a producir en cambio prostaglandinas de serie 3, que son antiinflamatorios y generan contracciones uterinas mucho menos intensas. Esa es la razón por la que en tu consumo normal deberías consumir un poco más de omega 3. Incluso hay algunos estudios de corte en donde demuestran que mujeres que consumen omega 3 en su dieta normal pueden reducir hasta 86% el uso de analgésicos al momento de la regla. Eso es una locura. Ahora, el mecanismo exacto sigue estando en investigación, pero la señal clínica es bastante concisa. Lo importante es entender que esto no funciona el día que duele. Funciona si lo consumes de forma regular durante al menos 2 o 3 meses, ya sea a través de pescado graso, nueces, linaza o un suplemento de aceite de pescado. Esto no es un remedio inmediato, es una intervención a largo tiempo que va a reducir la cantidad de prostaglandinas que tú puedes generar y que eso va a mitigar más adelante los daños. Todo esto que te acabo de platicar son cosas que se hacen durante un periodo que se puede considerar normal. ¿A qué se refiere esto? A que claro que puede ser molesto, claro que están los cambios de humor, claro que te da flojera al moverte, al hacer cosas, pero podemos pasar al otro lado en donde el dolor es un dolor tan incapacitante que no te puedes levantar de tu cama, que las emociones claro que están demasiado alborotadas por alguna razón, y a todo esto que incluso tengas que faltar al trabajo, a la escuela o a tus actividades del día a día porque es demasiado dolor. Eso claro que es suficiente motivo para ir con tu médico. Sabemos que las molestias existen, pero cuando las molestias son tantas que no puedes actuar, ese es el momento para acudir a una revisión. Para esto sí hay señales muy claras. La primera, que el ibuprofeno no sea suficiente para detener las molestias. El dolor menstrual normal puede ser intenso, pero no debería ir escalando mes a mes. Si cada vez es peor, eso merece atención,
Puede ser señal de endometriosis, de miomas o de otras condiciones que tienen tratamiento. También los sangrados muy abundantes. No es común que cada hora tengas que cambiar la toalla o el tampón porque ya sientes que se está desbordando. Eso es un sangrado que claro que vale la pena también revisar. Y sobre todo, el dolor o sangrado que esté fuera del periodo de la regla es también un claro motivo de que necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo. Pero algo que me gustaría recalcarte mucho son los cambios de ánimo extremos. La tristeza intensa, ansiedad que paraliza, pensamientos muy negativos, eso puede ser parte de un trastorno disfórico premenstrual que es real. Tiene nombre y tratamiento. No tienes que aguantarlos como si fueran parte de algún trato. Si te identificas con alguna de esas señales, no lo normalices y por favor acude a consulta. La intención de este video era decirte que los cólicos no son solo calambres, son respuestas hormonales, inflamatorias, prostaglandinas y todo un proceso que está ocurriendo al mismo tiempo dentro de una sola persona. Y que la respuesta sea tan sencilla como solo aguántate y ya, no se me hace lo correcto. Y sí, parte de lo que ya sabes es esperable, pero por ser esperable no quiere decir que lo soportes y listo, sino que si hay algo que podemos hacer para mitigar un poco todo eso, creo que es lo que se debe hacer. Porque no es lo mismo el aguantar algo que no entiendes a manejar algo que ya conoces. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y recordarte, si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y sobre todo, si hay alguna pregunta, algo que no entiendas, algo que me quieras platicar, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor y que le ayudaría a otra persona a entender un poco mejor este tema, agradecería muchísimo que lo compartieras. Por aquí te dejo las redes sociales por si hay alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto al ciclo, por favor, pregúntale a un ginecólogo. Solo tómalo en cuenta.